Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Me encuentro en estudio con Prisca Dávila, pianista, cantante y compositora venezolana, licenciada en Historia y locutora egresada de la Universidad Central de Venezuela. Comenzó desde muy pequeña su carrera musical creando su propio estilo de piano jazz venezolano, una fusión de melodías y géneros de la música venezolana, combinando técnicas dinámicas y matices de la música clásica con la armonía contemporánea e improvisación del jazz. La primera vez que yo vi a Prisca, y me vas a corregir si estoy equivocado, fue en unas promociones de la Fundación La Salle. Prisca, no, ¿verdad? No eras tú, entonces estoy equivocadísimo y está bien. Pero sí recuerdo, yo era un niño cuando eso, yo juraba que eras tú, no sé por qué, tengo una melodía ahí que me resuena, yo lo asociaba contigo, Prisca. Ella era... Pero entonces era Luisa Elena Pesado. Ella era Luisa Elena Pesado, ¿no? Y una gran maestra. Sí, claro. Y ella hizo el trancado y aparecía. Con razón, yo estaba buscando en YouTube, bueno, debe ser que es como es tan viejo, como sobre los 90, debe ser que no existe el registro. Pero yo juraba que eras tú, no sé por qué, cosas de la vida y ingenuidad. Luego empecé ya a seguir la pista porque Prisca hubo una época que yo, ya cuando empecé a estudiar en la universidad, recibía, sobre todo en medios especializados, recibía información constante tuya. Incluso ya cuando en la dosis era un medio no digital, era un medio impreso que uno recogía gratuitamente en distintas discotiendas, distintos eventos culturales, estaba siempre alguna reseña, alguna entrevista de algún concierto, de alguna presentación o de algún álbum. Recuerdo, creo que era Leonardo Bigot el que algunas veces escribía sobre tu obra, ¿no? Ya de forma consciente, ¿no? Yo lo otro era como inconsciente que yo asociaba por alguna razón de carambola que eras tú, pero resulta que no. Y bueno, ya con el tiempo ya yo empecé a ejercer el periodismo cultural y empezamos ya a coincidir en distintos conciertos, en pautas y más recientemente en la edición de los premios Pepsi Music, donde somos parte de la academia. Okay. Y ahora finalmente Prisca está aquí en estudio porque recientemente en este año 2024 editó su octavo álbum, Dacum. ¿Cómo estás, Prisca? Chévere. Además, esto es un álbum muy relacionado con tu historia familiar, ¿no? Porque hay toda una observación desde la maternidad y de las distintas experiencias. Además, ese nombre tiene un origen, ¿no? Claro. Bueno, este es un disco totalmente que tiene vivencia, está basado, o sea, está inspirada cada pieza en una vivencia personal. Uh-huh. En el caso son todas composiciones, mis composiciones más recientes y bueno, y asociadas cada una a una historia. En el caso de Dacum, que es la que le da nombre al disco, Dacum era una palabra que decía mi hijo Diego Eduardo cuando estaba más pequeño y con eso manifestaba su alegría. Él decía Dacum, 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 Dacum. Y como a partir de una palabra, sabes que las palabras tienen ritmo, y como la música es ritmo, melodía y armonía, tú puedes tomar ese ritmo y hacerlo música, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó con Dacum. Y con esa canción abres el álbum, esa es la que comienza. Sí. Con las Play, Dacum es la primera. Y Dacum es la primera, además le da nombre al álbum porque además es una de las emociones más fuertes, que es la maternidad, claro, ¿no? Que está asociado a eso. Y en cierta forma también, como decías, que tu hijo decía eso para manifestar alegría. Es una canción desde el punto de ser muy poderosa para transmitir ese sentimiento, ¿no? Creo que se logra y se transmite muy bien. Sí, es alegría, también ingenuidad, que es propia de la infancia. Esa es la idea, ¿no? De ese tema. Y es un álbum, no sé si lo ves así, muy intimista en ese aspecto, ¿no? Totalmente. Porque está muy concentrado en emociones muy puntuales que se van reafirmando, y eso es lo que me llama mucho la atención en la elección de los temas y su orden, ¿no? Uh-huh. No sé ¿qué me podrías decir al respecto? Efectivamente, es un álbum
íntimo, porque bueno, que está basado en 5 emociones, es un EP, tiene 5 temas, cada tema tiene una emoción. Entonces comenzamos con la emoción de la maternidad. Luego viene un segundo tema que es esperanza. Esperanza también tiene una inspiración, y es que bueno, que yo siempre he pensado que la música es luz, y que cuando hay más oscuridad pues hay que dar más luz. Entonces en este caso, este tema es un tema que más bien es enérgico, que busca esa vitalidad, esa determinación. Además, el orden del álbum, pues normalmente cuando tú organizas ese orden, tiene también que ver los temas que tengan los compases diferentes, que las tonalidades también sean distintas, que los caracteres. O sea, si por ejemplo una pieza es muy alegre, después puede venir otra que de repente sea más rápida, más lenta, o sea, todo eso. Entonces, claro, viene ese segundo tema que le da ese otro carácter, ¿no? Más bien es más virtuoso, es otra idea, pues otra onda, ¿no? Claro, y hablamos de ingenuidad en el primer, exactamente el virtuosismo ya es alejarse de la ingenuidad, ¿no? Totalmente. Si lo veo así, sí. Luego viene Despedida, que quizás es un tema ya mucho más cercano a la ausencia, ¿no? Sí. Y se habla del reencuentro, y yo siento que ese reencuentro está en el último tema, no lo sé si lo ves así. Así es, totalmente. En Joropo Moruno, exactamente, sí, porque un reencuentro con ciertos sentimientos, y también un reencuentro con cierta venezolanidad. Bueno, estamos hablando de un Joropo. Sí, es que Despedida, la inspiración de Despedida fue, de hecho es el único tema cantado del disco que tiene música y letra, digamos, porque básicamente iba a ser un disco instrumental. Pero esta pieza, Despedida, primero la compuse completamente de instrumental, pianística, pero luego, como estaba inspirada justo en esa separación de cuando mi hermana Marieva emigró a Canadá, claro. Entonces en ese momento hubo esa separación. Entonces claro, allí eso se transformó, y de hecho la música, tú puedes transformar, o sea, el dolor se hace música, la música calma el dolor, o sea, como bien decía Paganini. Entonces ese camino de allí viene bueno, además que nos está pasando a todos los venezolanos, o sea, que tenemos esa separación, y entonces bueno, esa letra, esa canción, etcétera, viene con esa idea. Y el Joropo Moruno tiene que ver con mi hermana también, porque mi hermana, además de ser, bueno, pianista y bailadora, que nosotros varios discos lo hemos hecho juntas, como es bailadora, me ha transmitido ese amor por el flamenco, y allí viene como ese reencuentro. Entonces viene un joropo donde se consigue, digamos, el joropo con sus maracas, bien venezolano, pero a la vez con ese lado flamenco. Y entonces, bueno, es como ese reencuentro también, ¿no? Exactamente, y además, bueno, ya tú lo adelantaste, ¿no? Tu hermana fue dupla tuya en varias oportunidades, ¿no? De las dávilas que estaban ahí. Total. No solamente era la convivencia propia de la infancia o la adolescencia, sino también ese camino musical que muchas veces coincidía en distintos proyectos. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, claro, esa separación, si bien seguimos, por supuesto, haciendo proyectos y tal, pero bueno, hay una diferencia en que ya no está día a día y con uno, pues, ¿no? Y además todos estos temas son de tu autoría. Sí, exactamente. Sí. Y háblame entonces decides, por ejemplo, en Despedida, que haya canto. Que haya canto. ¿Y cómo? O sea, porque esa es la excepción de la regla en todo este álbum. Totalmente. No voy a decir que es disruptivo, porque más bien es una sorpresa que suma bastante, pero es atípica en el concepto, ¿no? Sí, y fue, por cierto, que fue bien complejo, porque cuando ya tú tienes la pieza completamente, yo ya la tenía incluso grabada, el piano. O sea, ya estaba grabado el piano, y de repente yo digo, pero es que era como una necesidad de colocarle una letra, y claro, es muy difícil cuando tú tienes un álbum ya, digamos, o un piano completamente listo, y entonces tienes que incorporar hacer la letra totalmente a la medida y de la melodía, etcétera. O sea, entonces bueno, fue un proceso que varias veces debo confesar que a punto estaba de que no, vale, yo voy a dejar esto instrumental y se acabó.
Pero me gustaba mucho la idea, porque además me parece un camino posterior que puede ser muy, muy bonito también. Es decir, ¿a qué te refieres? A que incorporar más letras, o sea, canciones como más de cantautor, digamos, puede ser un camino a explorar, o sea, más allá de que sean más solo instrumentales. ¿Y cómo se sentiría el piano cuando con ese coprotagonista eventual que podría sumar? Lo que pasa es que eso ya ha pasado desde hace muchos años. Yo desde el disco Estoy Aquí, que es el segundo disco mío, ya yo incorporé la voz como un instrumento que, si bien eso es difícil cuando tú eres una pianista que canta, no una cantante que toca piano. Entonces ahí no puedes dejar el piano como, bueno, ahora lo voy a poner más sencillo, no, el piano sigue igual, pero más bien se suma la voz que se adapta a ese piano solista. ¿Cómo definirías en 2024, Prisca, tu estilo de piano jazz venezolano? Mira, piano jazz venezolano sigue siendo el mismo estilo desde que comencé en el 2003, es decir, esa unión de elementos de la música venezolana, es decir, explorar los géneros, los ritmos, las melodías, todo ese mundo de la música venezolana, pero con el jazz, tomando del jazz la libertad que te puede dar la improvisación, bueno, por supuesto las armonías contemporáneas que puedes incorporar, y a la vez toda mi formación clásica, que bueno, que es a través del piano, con dinámicas, con matices, con técnicas del piano, todo eso, ¿no? Por supuesto que desde el 2003 hasta acá, no solamente he explorado los géneros venezolanos, he explorado latinoamericanos, incluso en este disco hay un funk, que es el caso de Despedida, que bueno, que es un tema, o sea, como un funk jazz. Entonces, bueno, yo siempre creo que en la exploración y la búsqueda, pues, eterna, ¿no? Por más que tengas ese concepto claro de que ya yo no lo puedo separar, o sea, yo me pongo a tocar un tema, cualquier tema, y yo siento que no puedo separar ese estilo ya como armónico, o sea, como esa forma que ya he venido desarrollando desde ese momento, ¿no? Prisca, eres licenciada en Historia, sí. Y si bien la historia desde el punto de vista académico tiene un formalismo de su desarrollo, ¿no? Pero también en la música, en esa investigación y esa que tú has hecho como compositora, como intérprete, también hay una forma de registrar historia, hay una forma de registrar vivencia y experiencia. ¿Cómo lo ves tú esa labor no solamente de crear, sino también de dejar registro? Claro, la historia precisamente es lo que tú comentas, y cuando uno estudia la historia, sobre todo está enfocado hacia la investigación. Entonces, claro, que yo siempre digo que a mí haber estudiado esa carrera pues me cambió totalmente la forma de ver la música y de ver todo, de ver el mundo, porque precisamente lo primero que te da es un método para poder afrontar la composición, la carrera, todo lo que quieres llevar adelante, y precisamente el legado que quieres dejar. Entonces, por ejemplo, para mí la historia me funciona como para la composición, o sea, aplico ese método que aprendí tanto para la composición, o sea, lo aplico para todo, que es primero entender qué hay, que es lo que llamamos nosotros el arqueo de fuentes, o sea, ver qué hay, por ejemplo, en el caso del piano, oye, ¿qué tenemos? ¿Qué ha habido antes? Luego, el seguir siempre pues proponiendo qué nuevo se puede hacer, o sea, cuál es el aporte a nivel pianístico, a nivel musical que yo puedo hacer una vez investigando qué hay. Entonces, claro, cuando tú ves la música de esa manera o cualquier ámbito, te permite pues ir armando un legado o algún trabajo, algún proyecto, o sea, los proyectos que vayan a dejarle a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el piano, en mi caso, pues un repertorio para piano que tiene esta combinación, que ya incluso otros pianistas los están tocando. O sea, por ejemplo, los merengues venezolanos para piano, que tengo una serie. O sea, todo eso
Y además también un legado un legado que es actual, que es decir, bueno, llevar el piano acercarlo a esta música venezolana que no es propiamente su música tradicional. O sea, el piano normalmente dentro de la música venezolana es más que todo los valses venezolanos del siglo XIX, algunas piezas, joropos, etcétera, pero falta muchísimo por hacer. Entonces, bueno, se puede hacer ese aporte a esa literatura pianística también. Entonces, bueno, hay muchísimo que hacer. No, totalmente. Y creo que ese aporte se siente, ¿no? Porque las generaciones contemporáneas a la tuya y a la nuestra se han enfocado muy bien, ¿no? En hacer esa revisión de la tradición, pero también desde la contemporaneidad, ¿no? Sin negar lo más inmediato que uno puede tener con lo que uno crece, con lo que lo rodea. Exactamente. Claro. Y creo que eso es una fortaleza para dejar legado y para dejar ese registro de legado. Sí, porque además históricamente la música va evolucionando, o sea, tú no puedes... O sea, yo no puedo existir si no existiera Jerry Well, Aldemaro Romero y no sé, el Gurrufío. O sea, eso tiene un camino que va históricamente también conquistando espacios. O sea, entonces, bueno, la idea es ir conquistando cada vez más y, bueno, hasta llegar a un punto en que incluso nuestra música, nuestros músicos, etcétera, se conozcan. Y bueno, hemos crecido, yo pienso que se ha avanzado bastante. Pues ya que lo mencionas, Jerry Well fue el productor, sí, ¿no? Sí, de Acu, productor musical de este disco. De este disco como tal. ¿Qué tal trabajar con Jerry? Bueno, Jerry y yo somos familia desde hace muchísimos años. Bueno, imagínate que Jerry le daba clases a mi papá en la casa cuando yo estaba en la cuna. Entonces, o sea, Jerry para mí forma parte de mi familia. Y siempre había tenido la oportunidad de mostrarle los trabajos y tal, pero en este pues fue así como ya formalmente. Mira, Jerry, ya eres el productor musical, vamos a trabajar juntos. Y fue bellísimo porque, bueno, desde el proceso de la composición incluso, yo le mostraba las composiciones y él me daba hasta, mira, ideas, mira, pon esta mano izquierda de repente más virtuosa. Entonces, claro, desde ese momento comenzábamos a trabajar. Y bueno, y ya más adelante en el proceso ya de producción, entonces bueno, mira, las propuestas por ejemplo de invitados, de sonoridades y así, ¿no? Entonces la verdad que muy lindo. Una de las cosas que me llama la atención de Jerry es lo empapado que él busca estar de lo que está en actual, ¿no? Sí. De lo que está quizás en tendencias y con cero prejuicio. Y además me decía que una vez lo entrevisté y me hablaba de cómo internet lo había llevado a cosas que nunca había pensado. Entonces, por ejemplo, hoy acabo de escuchar Humberto a unos monjes tibetanos que hacen beatbox. Imagínate. Entonces eso siempre me llama esa atención por el desarrollo. Sí, no, y siempre él siempre ha sido una persona con mucha innovador. O sea, es decir, siempre muy inquieto en una búsqueda de distinto del arte y sin límites de género, bueno, porque realmente la música al final es una sola. Entonces, bueno, es increíble. Antes del lanzamiento del álbum Disca oficialmente, sí nos tenías como uno por cuentagotas nos lanzaba videoclips grabados, ¿no? Que mantenían así la atención de lo que iba a pasar adelante, además dirigidos por un amigo que es Jonathan Loaiza, ¿no? Sí. Y eso comenzó el año pasado, si mal no recuerdo. Eso comenzó en el 2022. 22 y antepasado. En el 2022, desde ese momento, Jonathan y yo trabajamos juntos. Y bueno, ha sido una dupla maravillosa porque, bueno, en la parte audiovisual hemos hecho, precisamente cuando comenzó la idea de este álbum, salieron dos, digamos, sencillos, ¿no? El primer sencillo fue Esperanza y el segundo fue Dacum. Y luego ya este año, pues ya el disco completo, ¿no? Pero entonces hubo un video de Esperanza y un video de Dacum. Luego también hicimos el concierto sinfónico, o sea, yo hice el piano jazz venezolano sinfónico y entonces Jonathan todo esto con el equipo de Cluster Music,
Entonces grabó ese concierto en la Concha Acústica con la Sinfónica de Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas y yo con un trío, Luis Freites en el contrabajo eléctrico y Miguel Davicenzo en la batería. Y pues se grabó ese concierto que, bueno, quedó hermoso y se puede ver en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, Jonathan y Cluster pues es mi aliado en la parte visual y también en la parte de estrategia, en todo eso fue, toda la recuerdo carrera. que eso fue de la parte de los 100 protagonistas, de las 100 Las protagonistas, 100 perdón, protagonistas. exactamente. Y el año pasado también estuviste, recuerdo, ese fue un escenario importante, grande en cuanto a Sí. volumen, pero también escenarios quizás más íntimos como el de Gerardo Rosales en El Marchante, ¿no? Sí, Que además es un hueco completamente Totalmente de forma de diferente. expresión, ¿no? sí, sí. ¿Cómo está ahorita la escena para el piano venezolano ahorita? ¿Cómo está a nivel de tarima y a nivel de exposición? Prisca, ¿cómo lo es? Bueno, puedes tener esas exposiciones de repente grandes, ¿no? Como es el caso de estos espacios si pues tu proyecto puede incluirse en algo así como por ejemplo las 100 protagonistas, como por ejemplo este año estuve con la Sinfónica de Venezuela en esto de Amigos Sinfónicos, o sea, si puedes como incorporarte en estas, digamos, movidas sinfónicas, es maravilloso porque tienes unos espacios muy grandes. Luego están los espacios más pequeños que, bueno, siguen siendo el Centro de Arte Moderno, o sea, ese tipo de espacios también pueden ser. Pero bueno, yo he estado también buscando y fue en ese proceso este año en retomar salir mucho a tocar afuera, o sea, es decir, hacer, sí, un poco estuve en España, hice Valencia, Barcelona y Madrid. Entonces, bueno, ir retomando esos espacios que yo normalmente hacía, pero bueno, después de la pandemia, etcétera, todo va como cambiando. Entonces, bueno, allí tengo esa mira allí puesta, ¿no? ¿Qué tal la experiencia en España? Además, es un reencuentro no solamente con ciudades, pero también con músicos que quizás están haciendo vida ya desde hace un tiempo. Sí, pues es maravilloso. Fue una gira promocional y una gira de encuentro, porque efectivamente tenía muchos años, particularmente que no había ido a Europa, a España. Entonces me estaba encontrando prácticamente con algo diferente, ¿no? Digamos. Entonces, pero fue muy bonito porque eran espacios que eran íntimos, o sea, más o menos menores de 100 personas, y que cada lugar tenía invitados diferentes. Entonces fue muy bonita la experiencia porque yo estaba promocionando el disco, pero entonces en cada lugar tocaba las canciones del disco y sonaban diferentes. Claro. Entonces, por ejemplo, en Valencia estuve de invitado tenía al saxofonista y flautista español, él se llama Latino Blanco, el de Seda Jazz. Ellos vinieron en algún momento y tienen este proyecto muy bonito. También Pancho Montañez, venezolano, en la batería. Después en Madrid estuve con Roberto Castillo en la percusión y Omar Acosta en la flauta. Entonces, bueno, fue bellísimo. En Barcelona tuvimos varios conciertos, varias presentaciones. Entonces, con el ensamble de cuatro de Barcelona. Y pude reencontrarme con mi primo, que también es guitarrista, es un guitarrista de jazz, se llama Gabriel Dávila. Entonces pudimos tocar juntos después de mucho tiempo. Juan Berbín en la percusión, que también es un personaje importante en la escena de Barcelona. Y bueno, realmente fue bien bonito, bien chévere. Prisca, ¿qué sigues encontrando en el piano que no hay en otros instrumentos? Mira, a mí lo que me encanta del piano es que tengo la libertad de estar sola, a que puedo llegar a cualquier parte del mundo, y si no llegó el que iba a llegar, el instrumento que no sé, que venía un bajista y no llegó, pues yo puedo seguir y puedo tocar completo. O sea, soy completamente libre e independiente. Entonces es maravilloso. Por otro lado, siempre consigo nuevas formas
siempre encuentro esas 88 teclas. Yo siento que siempre podemos conseguirle combinaciones, armonías. Es un instrumento de verdad que, bueno, no en vano se dice el instrumento rey. Perfecto. ¿Cuántas horas tocas en el día? Bueno, yo ahorita toco como 2-3 horas diarias. Ok. ¿En la mañana, en la noche? En la mañana. Yo tengo levantas. años que tengo una rutina de... O sea, yo me levanto, mi chamo se va para el colegio, me desayuno y me siento en el instrumento. ¿Cuántas canciones quedaron por ahí engavetadas fuera de Dacum? Hay bastante. O sea, bueno, ahí tengo un montón de cosas para distintos proyectos que tengo que bueno, como que organizar. Hay proyectos, hay varios proyectos chéveres, ya tengo arreglos para otros, o sea que hay material para varios álbumes, pero distintas a este. O sea, este, digamos que tiene estos temas y lo otro que está como allí no tiene que ver con esto, ¿no? Es un proyecto bien particular. Vamos a ver qué ocurre ahora. O sea, yo creo que ahorita lo que viene es también, bueno, todo esto que te estoy comentando que está, bueno, que va todos estos proyectos que están en posibilidades allí, bueno, trabajar en ellos y ver cuál sería el próximo álbum, ¿no? Las nuevas generaciones, Prisca, del piano venezolano, ¿cómo ves? ¿Ves que hay un relevo que con sustancia? ¿Ves un relevo que va a dejar también legado en algún momento? Bueno, realmente veo pianistas, o sea, que están bien activos. Me gusta mucho que siento que cada vez es menos frecuente que uno tenga que como que ir a un maestro, ir a otro. O sea, como que hay más integración dentro de lo que es cada mundo de la música, ¿no? Porque claro, la música clásica no hay como un límite, pero en mi época, cuando yo era estudiante, era como más difícil o como más, el límite era como más grande. Yo me acuerdo que mi profesora me decía, bueno, y tú te vas a ir a tocar por ahí, qué sé yo tocaba en un grupo de gaita. Entonces, ¿cómo es eso y tal? Y vas a echar a perder toda la técnica. Y yo me quedaba así como que... Entonces, lo mismo tocaba en la mañana con Haydn y Mozart, y en la noche me iba a tocar las gaitas. ¿Qué profesora era? Mi profesora de toda la vida, María Auxiliadora Díaz. Okay. Y entonces, claro, ella después se dio cuenta que yo... para mí no había esos límites, ¿no? Y yo siento que ahora hay menos de ese, o sea, como eso, y eso es muy bueno para las nuevas generaciones. Lo otro que veo maravilloso es la cantidad de información que pueden tener. O sea, yo en mi época no existía YouTube, que tú puedes tener como que tantas informaciones que te pueden ayudar a la formación general. Y YouTube te ha servido para descubrir cosas que quizás no en la escuela, en la academia no llegabas, no tenías acceso. Claro, y ahora, yo me acuerdo por ejemplo que una de las cosas que ahora YouTube te permite, yo era la que siempre estaba pendiente de los aparatos que me permitieran escuchar, por ejemplo, un solo de Bill Evans, que yo lo pudiera escuchar y ponerlo lento. Yo tenía, Humberto, todos los aparatos que me permitían para mí poder transcribir ciertos, de repente, pianistas o algo. Y ahora eso está mucho más sencillo. Ahora tú pones en YouTube y listo, y de repente hasta le puedes bajar la velocidad y todo. O sea, tienes muchísima información. Claro, como siempre digo yo, el arte tiene varias etapas. La primera etapa es la de, o sea, imitación, es decir, escuchar todo, llenarte de esa etapa de formación, entenderlo todo, que sería la etapa de asimilación, pero luego viene la parte de la creación. O sea, realmente cuál es el estilo que tú vas a llevar adelante, y ahí entra lo que hablábamos de la historia, que ve qué hay y a partir de ahí cuál es el aporte que tú vas a dar. Entonces, por otro lado, siento que las nuevas generaciones a veces están como más efectistas. O sea, es decir, que
que quieren hacer algo de repente como rápido, que tenga, pero no sé, a veces siento que falta como más profundidad. ¿Qué te inspira en estos momentos, Prisca? Mira, en estos momentos me sigue inspirando todas las... Bueno, por un lado me gusta mucho escuchar buena música de distintos... Eso me inspira. O sea, y eso digo, oye, qué bonito. Ay, eso siempre es una gran fuente de inspiración. Lo otro es no solamente el arte musical, sino también ir a ver una buena película, una buena obra de teatro, una buena exposición, la lectura, o sea, todo lo que genera cultura, pues me permite a mí poder inspirarme. Y por supuesto las vivencias personales, ¿no? Que de hecho, bueno, el disco está básicamente inspirado Totalmente. en cada vivencia personal. Musicalmente ahorita que hablabas de esas inspiraciones, ¿qué estás escuchando? ¿Qué has escuchado que nos puedas recomendar? Mira, esta semana, anteayer, sabes que cuando fui a España, bueno, conversé con muchísima gente y me daban algunos artistas que parecían chévere y tal. Y he estado revisando, además de que me gusta siempre estar escuchando discos nuevos de venezolanos, ¿no? Que de repente, bueno, y nosotros que compartimos esto de la academia, me gusta, ¿no? Entonces, bueno, escuchar, por ejemplo, esta semana escuché el disco que está Manuel Rangel, Guillermo Carrasco y me encantó, bello. Bueno, los 3 temas, me gustó mucho. Después de lo que me han recomendado en España, escuché una pianista francesa catalana que, o sea, vive en Barcelona, que se llama Melody Gimard. Me encantó porque es como Chano Domínguez, o sea, como esa onda flamenco jazz, pero femenina. Entonces, eso por ahí. Y bueno, eso es lo que escuché ayer. Buenísimo. O sea, así voy. Ahí tengo una lista. Prisca, tus coordenadas y algún mensaje que consideres pertinente, importante, no hayamos mencionado en estos minutos de entrevista. Bueno, mis coordenadas, Prisca Dávila en todas las redes sociales, en la página web. Bueno, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que tienen todos los 8 discos. Allí los pueden escuchar, el canal de YouTube Prisca Dávila. También, bueno, el Instagram, bueno, todas las redes sociales. Y bueno, que estemos en contacto. A mí me encanta estar, bueno, al día allí, y si me escriben yo les contesto y bueno, de verdad que los invito por supuesto a escuchar el disco nuevo, a Dakun, y allí pueden tener, o sea, tú sabes qué bonito también escuchar un tema cuando te sabes la historia antes. Entonces puedes escuchar la historia de los 5 temas, leerla allí y bueno, escuchas el tema y lo tienes diferente, pues es como una manera diferente de escuchar. Prisca, antes de cerrar, ¿no? De los 8 álbumes, ¿cuál ha sido el que más ha representado un reto para ti? Bueno, todos los álbumes son retadores. Piano Jazz venezolano, recuerdo que, bueno, primero es el disco más importante porque, bueno, fue como el que descubrí ese lenguaje musical, esa forma. Fue mi primer disco con el cual me hice, digamos, empecé una carrera profesional. Y fue muy retador porque me costó mucho, tuve muchos tropiezos para poder llegar a lograrlo, ¿no? Luego cada uno ha tenido sus retos. Por ejemplo, el tercero y cuarto disco, el reto de incorporar la voz, pues, y de dónde buscarla, dónde colocarla, esa búsqueda, y también siempre tener ese reto de cambiar, de evolucionar, aunque de repente hay personas que dicen, bueno, me gusta más piano solo, me gusta más, pero uno propone y va pues haciendo esos cambios, esa evolución. Y luego los otros discos que son a 4 manos, bueno, hacer esos arreglos a 4 manos, grabar a 4 manos, también es retador. Y por último, concentrarse en la composición, y uno de los temas que más, o sea, el tema que más me ha costado lograr fue Despedida, por lo que te comenté. O sea, es muy difícil tener un tema que ya está grabado con piano y que en ese momento, digamos un poco tardío, decides incorporarle una voz.
bien difícil. Realmente ha sido muy retador. Muchísimas gracias, Prisca. Gracias a ti. Buenísimo.